Este, con respecto a este toro, es el toro más pesado que revisé en mi vida, 3.500 kilos pesa. Les puedo asegurar que tenía orquitis bilateral, seguro. Acá tienen mi página porque en 30 minutos yo voy a poder hacer un pantallazo nomás, ¿no? No voy a tratar de presentar ningún número, tabla, nada para no perder tiempo explicándolo. Mi idea es tirar 10, un decálogo de 10 ideas fuerza, y bueno, y cada una es para dar una charla, ¿no? O sea que va a ser una enumeración. Cuando me pusieron el título a la charla, recurrí, mejor dicho, al diccionario para ver qué quería decir eficiente, ¿no? Entonces, dice que realiza perfectamente la misión que tiene destinada. Todos en la vida tenemos una misión. La misión que tiene el toro en el servicio es detectar el celo y servir a las vacas las veces que sea necesaria para preñarlas. En esos 2 o 3 meses, el toro lo que tiene que hacer es eso, detectar celo y preñar las vacas. Y también otra definición era que era muy útil y activo en el cargo que desempeña. Siguiendo con el diccionario, para más adelante de la charla, la observación significa advertencia, indicación que se hace sobre el comportamiento de alguien. Y observar es examinar con atención. En el primer punto de estos 10 que vamos a tratar está el examen de fertilidad en toros, que es algo que uno no puede dejar de hacer en los toros propios de un establecimiento y menos cuando va a comprar toros a una cabaña, ¿no? Son las 3 vallas que tiene que saltar el toro para poder ser apto. Hasta el año 85, desde el 73 que me recibí, el examen de fertilidad consistía en la parte física y sanitaria. A partir del 85 incorporamos la prueba de capacidad de servicio. Físicamente un toro siempre lo empezamos a mirar de abajo hacia arriba, ¿no? Primero las pezuñas, que es clave. Un toro que tenga las pezuñas sobrecrecidas, un chapino, etcétera, ¿qué sentido tiene seguir revisándolo si los 600, 700 kilos van a estar apoyados sobre eso, ¿no? Entonces hay cosas que no podemos obviar. Por eso siempre, como decía un profesor, la primera sin tocar, ¿no? Primero verlos en un corral, caminar un poco, observar el toro, observar los aplomos, los garrones, cómo camina, cómo se desplaza. Después lo llevamos al cepo, circunferencia escrotal, tono testicular, pene, prepucio, etc. El examen sanitario, fundamental el tema de venerias, y considero que de los 3 puntos sería el más importante, porque estamos hablando de un problema de rodeo y no de un problema individual, que un toro que tenga un problema físico o que sea de baja, llegó el caso, nos puede hacer perder X cantidad de terneros que produce ese toro. Pero un problema de venerias se difunde en todo el rodeo, ¿no? La prueba de capacidad de servicio, a partir del año 85 la incorporamos al examen de fertilidad. Es una prueba objetiva que en un lapso determinado de tiempo podemos evaluar cuál va a ser el comportamiento del toro en el servicio natural, con un R de 0.9, o sea, tenemos un 90% de exactitud. Lo que el toro va a demostrar en eso que estamos embretando las vacas, que se las retenemos para que el toro piense que están en celo, porque no están en celo, en pocos minutos sabemos con un 90% de exactitud cómo va a ser el comportamiento del toro ese una vez que lo echemos al rodeo con las vacas. La distribución de los toros, y ustedes me van a perdonar que son 10 puntos muy simples, sencillos y elementales, pero muchas veces el error nuestro es dar por sentado cosas que el productor las tiene que saber y no saben un pito muchos de ellos. Entonces, lo elemental y lo simple no lo podemos perder nunca de vista. No podemos juntar los toros vírgenes con los adultos. Siempre los toros vírgenes tienen que ir por separado. Hay una dominancia entre ellos y evidentemente si uno compra un toro que está invirtiendo en genética, quiere que ese toro deje mucha descendencia. Y si metemos ese toro virgen con toros adultos, a lo mejor por dominancia de los otros van a tener problemas y no van a producir tantos terneros. Los toros muy adultos, 7, 8, 9 años, también pueden ser subordinados de aquellos de 3, 4, 5 y 6, que son, digamos, los verdaderos atletas sexuales y los que están en plena actividad. Entonces, el ideal sería los vírgenes por un lado, los más viejos por otro, y dejar el resto de los toros para que puedan trabajar
sin problemas. Dentro de la categoría de hembras, que también analizamos, es importante a veces a una vaca a cola de parición tratar de introducirle toros de alta o muy alta capacidad para que esos pocos celos que a lo mejor hay al principio no se pierdan. Y con manejo y alimentación, que eso es clave, nunca vamos a poder suplir a la naturaleza con hormonas, con lo que sea. Si la vaca no... La reproducción en el bovino es una función de lujo. Lo que primero suprime una hembra cuando tiene un anestro nutricional, un estrés nutricional, es el celo y entra en anestro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y cuando veamos varios ensayos que hemos realizado, el tema nutricional y sanitario está totalmente controlado. Cuando uno va a evaluar machos a bajo porcentaje, no puede introducirlo con vacas que están recién paridas o vacas de segundo servicio, que no sabe cómo viene el año, la nutrición y demás. La variable hembra debe estar totalmente controlada, debe haber una ciclicidad, si se puede, del 100%, para poder evaluar y comparar distintos porcentajes de toros, ¿no? La relación toro-vaca, como hablan mucho en el hemisferio norte, acá hablamos más de porcentaje de toros, ¿no? Pero el concepto que yo tengo es que hay que tratar de usar un toro cada 50 vacas, el 2%, si bien pueden tener en el establecimiento 1 cada 40, o sea, el 2,5. Tener el 2,5 como stock total de toros, usar el 2 y tener el 0,5 de reserva por las dudas. Muchos de los criadores y muchos de los clientes míos les gusta tener un 4%, si bien usan el 3%, pero uno trata con ensayos y demás. Ahora hace poco, este año, hicimos un ensayo que está publicado en la revista Taurus número 61, donde evaluamos en 4 establecimientos la preñez cabeza con 2% comparado con 2,8, 3,2, 4%, etcétera, ¿no? Y donde vimos que no se perdía la preñez cabeza a pesar de bajar el porcentaje. El grupo sexualmente activo, el GSA y el orden social dominante son dos palabras que nos ayudan a entender todo un poco la problemática, ¿no? El grupo sexualmente activo son las hembras que están en estro y las que están en proestro, que mediante montas homosexuales son las que estimulan y atraen al toro, que por el sentido de la vista detecta el grupo sexualmente activo, se dirige y se penetra en este grupo y está el 90-95% del tiempo que está en el rodeo dentro de este grupo o en un radio de 30 a 50 metros. O sea que lo que, por lo menos yo estudié en la facultad hace 40 años, que el olfato era el sentido más importante para la detección del celo, pasa a segundo lugar y recobra importancia el olfato en aquellos rodeos que no se formó el grupo sexualmente activo o por un anestro nutricional o porque es un rodeo extremadamente pequeño. Si no, en la mayoría de los rodeos hay muchos grupos sexualmente activos y uno ve 2, 3 vacas con 20 terneros y las otras que están dedicadas a esto son las que estimulan al toro. Y el toro se dirige a este grupo, comienza la actividad de cortejo, comienza a cortejar a la vaca cada vez se queda más quieta, es más receptiva, y el toro, como bien lo va a explicar Raúl después, va concentrando su semen a medida que intenta montar y la vaca se le mueve, ¿no? Entonces es común que en los centros de inseminación al toro cuando le llevan a sacar semen no va de una y hace montar y eyacula en la vagina, sino que 2 o 3 montas le hacen hacer en falso para que hacer lo mismo que la naturaleza hace en el campo. Este grupo es muy activo, camina 1 kilómetro por hora, 24 kilómetros por día y están dedicadas, ¿no es cierto?, las vacas a la actividad sexual. A medida que son servidas se van retirando, buscan su ternero y demás. El ranking de toros es un poco, como dice la palabra, el ranking está dado por el orden social dominante, ¿no? Que está en juego la veteranía, la raza, la edad, el peso. La veteranía no se refiere a la edad, sino al tiempo de permanencia que tiene el toro en un rodeo y que se siente un poco el patrón porque está ahí. Entonces, en los toros adultos, el orden social dominante es bastante fijo y permanente. Están rankeados, este toro sabe que le gana a los otros, el otro pierde con él y le gana al resto. Mientras que en los toros vírgenes, como dice un colega García Paloma, que en el año 84 en una revisión bibliográfica en APA publicó y dijo que el orden social dominante es circunstancial y dinámico en los toros vírgenes. Hoy domina un toro, mañana domina el otro. Por eso en que en la prueba con toros vírgenes podemos colocar 6 vacas embretadas con 12 o 15 toritos, que no hay problema. Mientras que con los toros adultos,
nunca debemos colocar más de 7 u 8, que haya algún toro de más para que exista esa dominancia y esa competencia que estimula al toro, pero no poner 15 toros adultos, pues se van a matar en el corral posiblemente, ¿no? Con respecto al tamaño de los potreros, en cría hay muchos mitos, pero este debe ser de los más grandes, ¿no? Porque realmente, cuando uno va a distribuir los toros en el servicio, el tamaño del potrero, por la formación del grupo sexualmente activo, no tiene ninguna incidencia. Una de mis obsesiones, tengo varias, ¿no? Pero una fue cuando fui a Australia, en el 87, le pregunté a Mike Blocky, en las peores condiciones de extensión, topografía, clima, ¿cuánto es lo máximo que podemos usar de toros evaluados con capacidad de servicio? Nunca más del 4%. En muchas charlas que he dado por el interior del país, llegué a un extremo de ir un día a General Alvear, la provincia de Mendoza. Cuando llegó el tema de hablar del porcentaje de toros, como si ahora les preguntase qué porcentaje usan. Entonces, bueno, un silencio, bueno, el 6% salió uno, y a partir de ahí era como un remate, 6, 8, 10, 12, 14. Terminamos en el 14%. Y muchos estaban de acuerdo y demás, ¿no? Yo he leído publicaciones en revistas de veterinarias de profesores universitarios recomendar del 8 al 10% en potreros suyos y de monte. Entonces, bueno, uno tampoco puede achacarle todo al productor si hay un veterinario que está recomendando eso, ¿no? Con mucha seguridad y demás. Acá como extremo les puse ese ensayo que hicimos después de esa charla. Había un ingeniero zootecnista dentro de los presentes. Dijo, bueno, yo quiero probar, bajar el porcentaje. Estábamos en octubre, no había mucho tiempo para hacer nada. Se compró 9 toros en la provincia de Buenos Aires, los mandó a San Rafael Mendoza, bajaron del camión, a los 2 o 3 días los echó en un potrero de 7.000 hectáreas. Ya no creo que queden muchos campos, por lo menos en el Partido Azul de esa extensión, ¿no? 7.000 hectáreas, las 300 vacas con los 9 toros al 3%. La preñez final fue de 90%. Eso es un extremo. El mayor Buratovich en campos potreros de 2.500, 3.000 hectáreas que toman agua del canal, que ni siquiera van a la bebida. Hemos usado el 3,5% muchos años, los años que llovía bien y la vaca ciclaba, una experiencia excelente. O sea que el tamaño del potrero no tiene ninguna incidencia. Muchos productores piensan, cuando uno presenta muchos ensayos y datos, que son ensayos en potreritos de 50 hectáreas o con eléctrico, siempre subestimando la función del toro, ¿no? Siempre pensando que lo tenés que ayudar. Habíamos dicho en la definición que observar es mirar con atención. Siempre que hablamos con los recorredores, y que acá el personal es clave en todo esto, como decían también los que trabajan en tambo, la importancia del personal. Y uno le tiene que dar ciertas pautas, si bien ya todo esto lo conocen, a lo mejor no saben que se llama el grupo sexualmente activo, pero ven que hay una ensalada de vacas que se montan y todo, y bueno, uno le pone el nombre. Le digo, Cacho, cuando vos recorras no te vayas mirando la bragueta, mirando el perimetral. Metete dentro del rodeo, ve los toros, si caminan bien, si aflojan, si se le hinchan los testículos, si tiene algún tipo de problemas, y anotá qué toro es y demás. Pero para anotar también tenemos que tener un mínimo de orden. A mí no me gusta criticar, bueno, aparte critico así al barrer, pero sin dar nombres, porque sé que pasa, que hay colegas que van a revisar toros con un aerosol. Entonces le ponen del 1 al 40, está bien, zafan con los 7 días del análisis de venerias o el resultado de brucelosis, pero después ese toro se borró y es un toro más. No tiene un DNI como debe tener un toro que entró a un campo y se lo marca a fuego con el primer número del año de nacimiento y lo seguimos a lo largo de su vida. ¿A qué criador no le interesa saber si los toros que compra en la cabaña A, B o C le duran más, le duran menos, estos se rompen más, se rompen menos? Entonces, uno tiene que tener un mínimo de orden. Para marcar a fuego bien hay que usar una peladora. No podés marcar un toro en el mes de junio con el pelo así de largo, con un poco de niebla y barro. Cuando llega el número al cuero ya llegó frío. Entonces, una buena pelada, un rectángulo, le ponen el número y eso es de por vida. En el servicio el toro está pelechado y el recorredor lo ve perfectamente. Entonces uno le dando una mano para que él anote si querés que después te mande una información. Si le pones una caravana minúscula que tiene que llevarlo al cepo y demás, ya se empieza a complicar, ¿no?
Cuando volví de Australia en el 87, hicimos muchos ensayos en vaquillonas con toros de alta capacidad, la mayoría de 27 meses, pero también hay algunos lotes de 15, ¿no? Y logramos juntar 6.500 vaquillonas y las palpamos para saber cuál era la preñez en los primeros 21 días. Blocky nos machacaba mucho y hablaba del CR, que es Conception Rate, que nosotros lo tradujimos como índice de concepción, porque no teníamos otra forma de que sea así bien claro, ¿no? Entonces, el índice de concepción es la preñez en los primeros 21 días. Con estos toros de alta capacidad de servicio y muy alta, que en ese momento todavía no estaba la clasificación muy alta, eran todos de alta, digamos, logramos el 81% de preñez en 21 días. Entonces, esto es un dato que para mí tiene mucho valor, porque acá en esta categoría que no incide la presencia del ternero, que son vaquillonas, bueno, si la vaquillona está cíclica, el celo es bueno y los toros son activos, el índice de concepción es un factor masculino, puramente. La hembra aporta muy poco, puede aportar en la duración del celo nada más, pero siempre y cuando la hembra presente celo, el índice este se va repitiendo casi matemáticamente cada 21 días, ¿no? Entonces los toros de alta, con respecto a los de media, tienen la diferencia de que preñan más en los primeros 21 días. Tenemos ensayos acá en Ayacucho, 400 vaquillonas, 200 con 5 toros de alta y 200 con 5 toros de media. Está publicado en Veterinaria Argentina. Tuvimos 65 y 85% de preñez en 21 días. Después la preñez final fue 96 y 90. Los toros se recuperan, pero esa cabeza que hoy en día está tan de moda y tan importante, y que Blocky nos hablaba todo el día de la preñez cabeza, realmente es muy importante no perdérsela, ¿no? Porque a una fecha determinada de destete, por haber nacido antes, van a pesar más, simplemente. Esta podría ser la transparencia del no. No rotar, no encerrar, no rodear, no subestimar la función del toro. No piensen que al toro se le va a acabar el semen, como muchas veces me han consultado. Como muestra vale un botón. Un toro de 35 centímetros de circunferencia escrotal, sus testículos pesan 460 gramos. El 87% del volumen testicular es parénquima testicular, o sea, 400 gramos. Cada gramo produce 15 millones de espermatozoides por día. Ese toro está produciendo 6.000 millones de espermatozoides por día. ¿Ustedes piensan que se le puede acabar el semen cuando sabemos que necesitas un espermatozoide para preñar una vaca? Entonces, cuando uno dice eso, claro, el productor abre los ojos así como el 2 de oro, porque evidentemente piensan, claro, que el toro pobre se va a cansar y demás. Los toros que Blocky probó en 21 días, los toros de alta llegaban a concretar más de 200 servicios. Cuando él los observaba a 24 horas en un potrerito iluminado de 3 hectáreas, tenía un mangrullo que hacían turnos de 8 horas, más de 200 servicios contra toros que servían 2 o 3 veces. O sea que la diferencia que hay es muy grande. Por suerte, el 90-95% de los toros son aptos en su capacidad de servicio, ¿no? Son muy pocos los que rechazan, y por eso es que a lo mejor muchas cabañas pueden seguir alegremente vendiendo sus toros, porque no es un problema que la mitad sirve y la mitad no. Entonces habría reclamos y despelote y demás. Como acá la mayoría andan bien, es muy difícil poder estudiar y analizar un toro y seguirlo en el rodeo, ¿no? Es común a veces el no rotar. En la década del 70, a veces en algún campo que uno empezaba a trabajar y empezábamos a alargar los servicios. Yo, antes de la capacidad de servicio, nunca en mi vida los roté, ¿no? Pero había campos que todos los lunes, en la época de servicio, rotaban los toros. Y aparte fue un método ideal para diseminar las venerias en la década del 70, ¿no? Rotando los toros, a lo mejor había un rodeo enfermo, terminaban todos enfermos, sacaba y ponía y llevaba. Y el encargado me decía, pero yo todos los lunes era el día de más laburo en el campo, porque estaban desde la mañana hasta la tarde llevando y sacando y poniendo toros. Yo le decía, no, ustedes se echan el 1 de noviembre, hasta el 31 de enero, ni los toquen. Se lesiona un toro, bueno, pasa esto. A medida que pasan los días, perdonen, insisto, por lo elemental, lo simple y lo sencillo de todas las transparencias, pero en lo sencillo y en lo simple, para mí está lo importante, porque si uno, esto no lo saben, porque a quién no le pasa que va en diciembre a recorrer un campo, ven una vaca en celo,
Y van al rodeo y aprecian más todo. Pero ¿y esto por qué? No, porque estuvo el patrón el otro día, vi una vaca en celo, me dijo reforzar un poquito. Entonces, se reforzar un poquito, terminás con más del 100% de los toros sobre la vaca vacía que te queda los últimos 20 días. Y ahí, ¿qué pasa? El toro normalmente es un animal, no es agresivo, se torna agresivo ante la presencia de una vaca en celo o cuando le falta comida, que ahí disputan y pelean por eso. Pero si no, bueno, y ahí es donde se lesionan, se golpean y demás, porque uno, ese refuerzo, siempre alguna vaca vacía va a quedar. Entonces, pretender de que, porque voy a reforzar toros, eso es un error bastante común y uno lo sigue viendo, ¿no? Vamos bien, Sergio, acá iba a presentar otra transparencia, pero quise juntar esta, que es un poco, para mí, la que engloba muchísimos ensayos, porque en el año 85 empezamos a hacer ensayos y realmente cuando usábamos el 1,5% en campos que usaban el 6%, ustedes piensen que nosotros lo hacíamos sin ninguna experiencia, ¿no? Era todo lo que hemos visto en Australia con Block y demás. Y realmente también algún clavito hemos cortado. Entonces, cuando di una charla, me acuerdo, en el Sheraton en el 93, en un congreso mundial de cría que hubo, hablé con muchos veterinarios que habían empezado también en el 86, grupos de veterinarios, a trabajar con la capacidad de servicio, y le pedí todos los resultados que habían logrado, ¿no? Entonces, reuní 148.300 vacas de 51 establecimientos de 7 provincias de la Argentina, en servicios estacionados de 60 a 100, 110 días y con un porcentaje de toros entre el 1,7 y 2,6%. Había alrededor de 1,7, 1,8, 1,9, así. Estos más de 3.000 toros, dicho sea de paso, tenían el examen de fertilidad aprobado, físico, sanitario y capacidad de servicio. No tenían evaluación seminal. La preñez final fue del 94%. Como muestra vale un botón, dicen, ¿no? El N me parece que habla por sí solo, ¿no? Y 51 establecimientos y eran 8 o 10 veterinarios. Está bien, tendremos suerte, lo que quieran. Pero realmente yo considero a esta recopilación de un valor muy grande por toda la diversidad y todos los actores que participan en esto, ¿no? Evidentemente eran vacas controladas sanitariamente, bien alimentadas. Insisto, cuando uno va a evaluar el macho, la variable hembra debe estar totalmente controlada. No te podés largar en un año de seca impresionante a hacer un ensayo al 2% porque va a bajar la preñez. ¿Quién no ha empezado a hacer un tacto? Vacío. Faltan, el primer comentario, faltó toro. Yo les puedo asegurar que en mis 42 años de veterinario, los fracasos que he tenido, pues siempre hemos tenido fracasos, son nutricionales o sanitarios. O se metió una veneria, o fueron esos años 2008, 2009, de una seca extrema, que en el sur, campos del 96% bajaron al 40, 42% de preñez. Con la misma sanidad, con los mismos toros, todo igual. Pero evidentemente, si la vaca no entra en celo, el toro por ahora no puede hacer más que eso, ¿no? Es importante tener una información de los toros en servicio, y qué importante es si uno logra identificar los toros bien a fuego, logra identificar qué toros van a cada rodeo. El broche de oro es poder palpar los rodeos de acuerdo a cómo estuvieron en servicio. A veces discutimos con nuestros primos, los ingenieros agrónomos, que al destete les encanta juntar toda la vaca y ir a un rastrojo. Bueno, por el manejo puede ser, pero por el manejo reproductivo, a mí me gusta pasar el rodeo 1, terminamos 97%, estos 3 toros evidentemente estaban bien. Rodeo 2, así. De esa manera, uno si tiene un rodeo, a lo mejor con una preñez más baja, enseguida puede detectar qué toros estuvieron ahí y hacer un chequeo inmediatamente y demás. Eso es lo mejor que podemos hacer. La curva de parición es algo que también es importante empezar a medirla, ¿no? Ver cuántos paren en el primer mes, no con un recuento exhaustivo encerrando en la manga, sino a campo, ir contando, ver si realmente va mejorando. En la medida que usamos toros de alta capacidad de servicio, esto debería ir mejorando año tras año, y lo mismo el peso al destete.
siempre y cuando la sanidad esté bien manejada, controlada, todo el tema de parásitos y demás, deberíamos simplemente porque paren primero y están ganando más o menos 800 gramos por día al pie de la madre, mamando y demás, llegan al destete y le pueden sacar 15, 16 kilos al segundo ciclo por haber nacido antes. Bueno, me apuré un poquito, pero 3 minutos me comí. Gracias.